Bienvenidos alumnos a esta segunda clase de la unidad 2 del sistema respiratorio. Les habla la doctora Teresa Narrea y el día de hoy vamos a tratar el tema de volúmenes pulmonares. Como ya hemos visto en la clase pasada, ya habíamos comentado acerca de mecánica respiratoria, ¿no? Cómo es que el gas puede ingresar al alveolo y cómo también puede salir. Esto implica presiones, que ya lo vimos también, e implica volúmenes. El volumen que puede tener el pulmón, bueno, hay varios tipos de volúmenes y capacidades, va a depender de los mecanismos del mismo pulmón, su mecánica, ¿no? Va a depender de la pared torácica, va a depender de los músculos, de la inspiración y de la expiración, y estos volúmenes se pueden medir a través de un aparato, como ven aquí, que es el espirómetro. Vemos este espirómetro simple, en el cual el paciente va a inspirar y expirar a través de una boquilla que está unida a una manguera, que a su vez está unida a una estructura que contiene pues una especie como le denominan campana, que está flotando en el agua. Entonces cuando el paciente inspira o expira, empuja esta campana, ¿no? Sube y baja, y esto se conecta con un lápiz, como ven aquí, que va a ir dibujando la curva. El espirómetro electrónico, el paciente inspira y expira a través de esta boquilla y la máquina ya va dibujando una serie de asas, ¿no? Relaciona flujo-volumen, volumen-tiempo, ¿no? etc., que lo vamos a ver en un momento. En la espirometría simple existen 4 volúmenes y 4 capacidades. Esta es la gráfica que dibuja el espirómetro simple. El primer volumen se denomina volumen tidal, que está aquí en el recuadro verde. Algo que tiene que quedar claro es que generalmente el trazado va de izquierda a derecha. Inhala y el paciente exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala. Entonces, el volumen tidal, como ven aquí, es el volumen de aire que entra o sale de la nariz o la boca por cada respiración quieta o basal, como la que estamos ahorita teniendo. Este volumen tidal es de aproximadamente 500 mililitros. Siempre los promedios o las cantidades que se va a dar es en un adulto de 70 kilos, ¿no? Eso obviamente va a variar en un niño o una persona anciana. El volumen tidal está determinado por el centro del control respiratorio, que está en el sistema nervioso central, por los músculos respiratorios y por la mecánica del pulmón y la pared torácica. Este volumen podría aumentar, ¿no? Ejemplo, en el ejercicio aumenta tu volumen tidal. Bien, ahora, el otro volumen es el volumen de reserva inspiratorio, que ven aquí en esta gráfica. Este volumen de reserva inspiratorio es el gas que es inhalado, ¿ya?, hacia el pulmón durante una inspiración máxima, pero que inicia al final de una inspiración normal. O sea, se dan cuenta que este volumen no contiene al volumen tidal. Está determinada por los músculos inspiratorios. Claro, mientras más fuerza hagan los músculos inspiratorios, más volumen podrás ingresar, por el retroceso elástico del pulmón y por la pared. El volumen de reserva inspiratorio es de aproximadamente 3100 mililitros. Los datos que están entre paréntesis es de mujeres. Los datos que están sin paréntesis señalan los volúmenes de un varón de 70 kilos. Entonces, volumen de reserva inspiratorio. El otro volumen es el volumen de reserva expiratorio. Este volumen es el gas exhalado del pulmón durante una expiración máxima que se inicia al final de una expiración normal, basal o quieta. Es de aproximadamente 1200 mililitros. Ahora hablemos del volumen residual. Este volumen residual es el volumen de gas que se queda siempre en los pulmones luego de una expiración forzada. Este es determinado por la fuerza generada por los músculos de la expiración y la fuerza de retracción de los pulmones. Otro factor que determina el volumen residual, o sea, la cantidad de volumen residual, es la compresión dinámica de las vías aéreas. Si ustedes recuerdan la clase pasada, hablábamos que cuando una persona había una expiración forzada, acuérdense que había la presión
intrapleural se hacía más positiva y en algún momento podía colapsar la vía aérea. Este factor es importante ya que si la vía aérea colapsa, entonces va a quedar aire atrapado, es decir, que tu volumen residual va a aumentar. Entonces, esto se verá, pues, el volumen residual aumentado se verá en aquellas personas o aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad que tienda a colapsar la vía aérea, como en el caso del enfisema. El volumen residual es de aproximadamente 1200 mililitros. Y como les dije, este puede aumentar en enfermedades en la cual el retroceso elástico o la retracción elástica está disminuida y puede haber colapso y atrapamiento. Este volumen residual es el único volumen que no se puede medir a través de una espirometría. Se utilizan otros análisis como la dilución de helio o la pletismografía, que usualmente no son estudios de rutina. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de los 4 volúmenes, ¿no? Entonces tenemos el volumen tidal, tenemos el volumen de reserva respiratorio, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual, siendo este último que no se puede medir a través de este estudio. Ahora hablemos de capacidad. Las capacidades son la suma de 2 o más volúmenes. Entonces, la capacidad inspiratoria es el volumen de aire que es inhalado durante un máximo esfuerzo inspiratorio, que inicia al final de una expiración tidal. Entonces, es la suma, como ven aquí, de volumen tidal con el volumen de reserva inspiratorio, que es aproximadamente 3.600 mililitros. La otra capacidad es la capacidad residual funcional. Es el volumen de gas que queda en el pulmón después de una expiración tidal. Entonces, se dan cuenta que es justo al final de la expiración y al inicio y antes de iniciar una inspiración. Justo es ese momento de reposo que comentamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de mecánica respiratoria. Entonces, como en ese momento no hay flujo, porque no está ni expirando ni inspirando, se dice que la capacidad residual funcional representa el balance que hay o el equilibrio que hay entre el retroceso elástico del pulmón, o sea, esa tendencia del pulmón al colapso, y el retroceso que tiene también la pared torácica, que era lo contrario, ¿se acuerdan? Que era la tendencia que tiene la caja de expandirse. Esta capacidad residual funcional es de aproximadamente 2.400 mililitros. Luego viene la capacidad vital. La capacidad vital es la suma de la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen de reserva respiratorio con el volumen residual. La capacidad vital es la máxima cantidad de aire que puede ser exhalado luego de una inspiración máxima. ¿Cuál sería su fórmula? La suma de volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal o también llamado volumen corriente y volumen de reserva expiratorio, ¿sí? O también puede ser la resta de la capacidad pulmonar total menos el volumen residual. La capacidad vital es de aproximadamente 4.800 mililitros. Y por último tenemos la capacidad pulmonar total. Es el volumen de aire después de un esfuerzo máximo inspiratorio. Y es la suma de todos los volúmenes, ¿no? De reserva, el de corriente, el expiratorio y el volumen residual. Muy bien. Esto es lo mismo, pero visto de otra forma. Este gráfico nos señalan la distribución de los tipos de volúmenes y lo podemos comparar con patologías. Para ir adelantando, en lo que es la patología pulmonar existen 2 grandes grupos: aquellas enfermedades que tienen un patrón obstructivo y aquellas enfermedades que tienen un patrón restrictivo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Entonces, para que un poco vayamos avanzando, el patrón obstructivo significa que este paciente tiene obstrucción al flujo de salida de aire. Y como hemos comentado, ¿no? Recuerdan que cuando un paciente, por ejemplo, tiene menos retracción elástica, tiende las vías aéreas a colapsar. Entonces se va quedando con aire, le es más difícil botar el aire. Por eso vemos que aquí, en comparación con lo normal, el volumen residual es muchísimo mayor, ¿no? En comparación al volumen residual de una persona sana. Los otros volúmenes no se afectan tanto y más bien lo que aumenta es la capacidad pulmonar total. Es un paciente que tiene un pulmón
hiperinsuflado, lleno de aire. Al contrario del restrictivo, es aquel paciente más bien cuyo pulmón no es tan elástico, ¿okay? O es muy rígido y por lo tanto ingresa poco volumen y sale poco volumen. Entonces tus capacidades y sus volúmenes van a ser muy pequeñas, ¿ya? En comparación con una persona sana. Como ya he comentado, la espirometría es una prueba de función pulmonar. Entonces, cuando uno hace el estudio de espirometría, los volúmenes y las capacidades no van a ser las mismas entre dos personas, definitivamente. Va a depender de la talla, va a depender del peso, va a depender de la raza del paciente, va a depender de la actividad que haga, si es fumador o no es fumador. Entonces, para eso hay una serie de tablas, como ven aquí, que, bueno, ya son estandarizadas y para cada persona, de acuerdo a su edad, al sexo y a la altura, va a tener un volumen pulmonar determinado. Entonces, cuando yo me quiero hacer un estudio de espirometría, el resultado que sale lo tengo que comparar con los volúmenes estandarizados que ya están en tablas. Si mi resultado se asemeja mucho al volumen estandarizado, entonces quiere decir que estamos bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero si se aleja de este volumen, entonces ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Probablemente tenga algún tipo de patología este paciente. Esto es un resumen de los volúmenes y capacidades que ya hemos comentado. Estas son las siglas que sí es necesario que se familiaricen con ellas en castellano y en inglés. En esta parte de la tabla vemos las mediciones espirométricas. Para obtener estos parámetros claves se utiliza lo que llamamos espirometría forzada. ¿Qué significa? Al paciente se le pide que inspire y expire lo más profundo que pueda y lo más rápido que pueda durante aproximadamente 6 segundos, con el objetivo de medir pues la velocidad y el flujo de aire en función del volumen pulmonar. Entonces ahí obtenemos estos parámetros. La capacidad vital forzada, que es la misma que la capacidad vital, ¿sí? Pero en la capacidad vital forzada nos interesa el tiempo, o sea, qué tan rápido este paciente expira de forma forzada luego de una inspiración máxima. Se utiliza la capacidad vital forzada porque en algunas enfermedades o patologías la capacidad vital, o sea, está normal, relativamente normal, pero cuando le pedimos al paciente que lo haga a una mayor velocidad y con un esfuerzo máximo, puede cambiar o puede variar. Por eso es importante hacer esta prueba. Luego tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, BEF1, esas son las siglas. La relación BEF1 sobre capacidad vital forzada, que se llama también índice de Tifenot. El flujo expiratorio forzado entre el 25 al 75% y el flujo expiratorio máximo. Ahora veamos esta gráfica que se ve en una espirometría forzada que se llama asa de flujo-volumen. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí en las ordenadas flujo y en las abscisas volumen pulmonar. Por eso es flujo-volumen. A su vez se ha dividido en la parte superior expiración y en la parte inferior inspiración. Si se dan cuenta, aquí la gráfica empieza en el punto que estoy señalando. Ahí empiezas. ¿Por qué? Porque ¿qué te señala el volumen residual? ¿Cuánto es aproximadamente? Bueno, más o menos será 1 litro y algo. Nunca va a empezar aquí en cero, porque siempre tenemos aire en el pulmón, entonces no puede empezar aquí la gráfica. Luego viene la inspiración forzada. Luego de una inspiración forzada, ¿termina en qué? En la capacidad pulmonar total. Recuerden que la capacidad pulmonar total era la suma del volumen residual con todos los volúmenes. Y de ahí se le pide al paciente que bote el aire lo más rápido que pueda. Al inicio no le va a ser muy difícil expirar, ¿cierto? Porque tiene bastante volumen en el pulmón. Cuando ya llegue el pico expiratorio forzado, esta línea que ven hacia abajo de expiración es la expiración forzada propiamente dicho, porque ya el paciente tiene que ejercer presión, ¿no?, en los músculos para poder botar ese aire que está quedando dentro del pulmón, hasta llegar a botar todo el aire que ya quedaría acá en el volumen residual. Entonces esta pendiente
de la gráfica en realidad está señalándote la fuerza máxima que está haciendo este paciente en esta zona. Al inicio es más fácil botar el aire porque tienes mucho aire en el pulmón. Después se te va a hacer más difícil botar el aire. Por eso es que cae la curva. Muy bien. Ahora, ustedes se preguntarán qué significa esta gráfica en redondo, ¿no? Pero si ustedes analizan bien la gráfica, miren dónde inicia. En la capacidad residual funcional. Y si ustedes recuerdan capacidad residual funcional, era los volúmenes que uno tenía en el momento del reposo, es decir, al final de la expiración y al inicio de una inspiración quieta. Entonces aquí inspiras y expiras. ¿Cuánto de volumen hará este paciente en esa inspiración y expiración? Aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que esta curva pequeña es la curva del volumen corriente. Inspiración y expiración, en el cual el paciente no está haciendo esfuerzo, simplemente está respirando como todos nosotros ahorita. Comparen, ¿no? Es muy diferente esta curva de respiración basal o quieta en comparación con esta curva en la cual el paciente ha hecho un esfuerzo máximo. Esta es otra curva que también se puede observar y dibujar en un espirograma, en la que es la curva volumen-tiempo. Volumen en las ordenadas y tiempo en las abscisas. Entonces vean esta gráfica que se forma. Inicia aquí, donde tenemos la capacidad pulmonar total. Si estamos aquí en la capacidad pulmonar total, esto quiere decir que el paciente ha hecho una inspiración máxima. Está aquí en una inspiración máxima. Y después se le dice al paciente que bote todo lo que pueda, lo más rápido que pueda, hasta que ya no puede más. Miren, aquí la curva se aplana, porque ya no puede más. Quiere decir que aquí estamos ¿en qué? En el volumen residual. Esto de aquí sería el volumen residual. Y todo lo demás es el volumen que sí pudo eliminar durante esos 6 segundos, 4, durante esos segundos que se le dice al paciente que bote el aire. Vemos que al primer segundo de esos 4 litros que más o menos tiene este paciente, ha botado aproximadamente 3. Ese es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces, como se dan cuenta, esta curva que me está señalando, la expiración, nada más. La inspiración no está aquí, solamente está la expiración. Entonces, teniendo en cuenta estos gráficos, ahora podemos ver lo que son patológicos. En el medio encontramos a la curva de flujo-volumen normal, que ya la conocen, ¿cierto? Miren, flujo, volumen, hacia abajo inspiración, hacia arriba expiración. Empieza aquí, volumen residual. Este paciente lo que ha hecho al iniciar es empezar con una expiración máxima. Expiró, miren, todo lo que pueda y ahí arranca la inspiración. Máxima, 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 máxima. Y de ahí expira todo lo que pueda, todo, y termina quedándose solamente con volumen residual. Entonces, esta curva es la que se debe de dibujar en un paciente que está sano. Veamos ahora los patrones que les comenté. Hay 2 patrones que sí tienen que conocerlos desde ya, que es el patrón obstructivo y es el patrón restrictivo. Veamos el obstructivo. El obstructivo es el paciente que tiene asma, es aquel paciente que tiene enfisema, aquel paciente que se queda con aire dentro del pulmón. Entonces, si se queda con aire, quiere decir que está reteniendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, su volumen residual aumenta. Entonces, la curva no va a iniciar aquí, donde el volumen residual era aproximadamente 1,2 litros, ¿no? Sino va a iniciar en esta zona, con más de 1,5 litros, 2, 3 litros. Tiene una curva inspiratoria relativamente normal, ¿no? Un poco pequeña, pero lo que en realidad está más alterado es la expiración. Miren, la expiración al inicio, bueno, botará más o menos bien, porque acuérdense que al inicio el aire que se elimina es de la vía aérea superior, en la cual no hay obstrucción. El problema es en la vía aérea inferior, en donde tú tienes ahí, si es un asma, por ejemplo, una broncoconstricción. Entonces, en esta zona le va a ser más difícil botar el aire. Entonces, esta curva tiende a aplanarse en relación a la curva normal. En cambio, el patrón restrictivo es un paciente, por ejemplo, que tiene una fibrosis pulmonar, o sea, tiene mucho colágeno en su intersticio. Entonces, su compliance va a estar muy disminuida. Eso quiere decir que va
a distenderse muy poco ese alveolo y por lo tanto el volumen va a ser muy poco el que ingrese. Entonces este tipo de pacientes maneja volúmenes pequeños. Tenemos aquí, ya no es pues el volumen residual 1 litro 200, 500, será menos porque es un pulmón que es pequeño, es rígido, es fibrótico. Entonces ingresa poquito aire, ya ingresa, y lo poco que ingresa es lo poco que sale. Se dan cuenta que la curva es muy parecida a la normal, pero es como si fuese en miniatura. Existen además una serie de curvas de asas flujo-volumen que se pueden dibujar por distintas patologías. Acá hay 3 ejemplos de patologías que tienen que ver con obstrucciones de la vía aérea. Obstrucciones fijas, de intraestatorácica, variables, extratorácica e intratorácicas. Les dejo esto para que lo revisen y recuerden que para analizar la gráfica, la vía intratorácica y extratorácica tienen de diferente la pleura. Entonces, en la vía intratorácica, cuando uno inspira, las vías aéreas tienden a distenderse, ¿cierto? A abrirse por la presión negativa de la pleura. En cambio, en la inspiración, las vías aéreas extratorácicas no tienen esa influencia. Entonces, más bien estas tienden a colapsarse. Si no fuera por los músculos que tenemos en la faringe, no se cierra, ¿no?, completamente la vía. En cambio, cuando uno expira, en la vía aérea intratorácica, la presión se hace menos negativa, incluso puede hacerse más positiva, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, al hacerse menos negativa, la vía aérea tiende al colapso. No se cierra completamente en una persona sana porque tiene todavía tracción radial. En cambio, la expiración en la vía aérea extratorácica no tiende al colapso porque el aire está saliendo por la vía aérea. No hay una presión positiva fuera de la vía aérea de la tráquea como para que tienda al colapso. Se los dejo para que lo analicen. Esta es la curva volumen-tiempo, que ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Pero vamos a hacer ahora los patrones, obstructivo y restrictivo, cómo se verían estas curvas. Vemos aquí el tiempo, 6 segundos que se le pide al paciente que expire, y el volumen. Tenemos, BEF1 le sale a este paciente 4 litros, ¿bien? El CBF es de 5 litros, ¿ya? Entonces la relación BEF1-CBF es 80%. Esto es de una persona sana, normal. Puede ser 70, 80, 75%, ¿no? Pero más o menos ahí va la relación. Algo que también es importante aquí y que es en sistema respiratorio es este dígito, 80%. En respiratorio, 80% va a ser lo sano o normal. No solamente aquí en esta relación en el índice de Tifenó, lo vamos a ver en otras partes. Así que vayan ya mentalizándose el 80, 0.8 en sistema respiratorio. Leamos esta gráfica. Aquí, por ejemplo, vemos un BEF1 de 1, ¿ven? ¿Cierto? ¿Cuánto es su CBF? Su CBF es aproximadamente 3 litros. ¿Cuánto será su índice de Tifenó? 33%. Es muy bajo. Este paciente tiene un BEF1 bajo, tiene un CBF de 3 litros, que es bajo también, y tiene un índice de Tifenó bajo. Esto es un patrón obstructivo. Veamos esta gráfica. BEF1 aproximadamente 2. CBF será pues 2.3. Y miren el índice de Tifenó. BEF1, CBF 91%. Entonces dice, ya, perfecto. Este paciente o esta persona está sana. Tiene un BEF1 de 2.1 CBF, pero tiene un BEF1 CBF 91. O sea, mi índice de Tifenó es más del 80%. Está perfecto. Pero no. Si ustedes se dan cuenta, este BEF1, que sale 2.1, a este paciente, para esta talla, edad y sexo, debió de ser de 4. ¿Se dan cuenta? Es mucho menor de lo que debería ser. Debería ser, y en todo caso, para decir que debe ser normal, debería ser el 80% de 4, para decir que es un paciente que no tiene ningún problema. Pero le sale casi 50%. Si tú divides 2 entre 4, sale el 50%. ¿El CBF cuánto es? 2.3. Pero miren el CBF que debería ser 5. O sea que en realidad estos valores están al 50% del valor estándar.
Esto quiere decir que no está bien. Si bien es cierto su índice de difenó está bajo, claro, la relación está muy buena, pero si tú comparas este resultado con el resultado estándar, está bajísimo. Esto es un patrón restrictivo. ¿Cuál es la conclusión acá? Que no basta ver solamente su valor. Lo que tienes que hacer es compararlo con el estándar para estar seguro que el resultado que tú tienes es el resultado ideal. Muy bien. Este es otro tipo de curva volumen-tiempo. Miren lo normal, ¿no? Tenemos volumen y tenemos tiempo. Tenemos aquí lo que he expirado en un segundo. Este es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Estas son las siglas en castellano. Y esta es la capacidad vital forzada. Esto es lo normal, ¿no? En el asma, su capacidad vital forzada está disminuida y su volumen expiratorio máximo también. Y en la enfermedad restrictiva están casi el volumen expiratorio al primer segundo casi igual que el CBF. O sea, si haces el índice de Tífeno, esto va a estar más del 80%. Entonces, lo que quiero que también vean es que las gráficas pueden ser dibujadas de distinta manera. ¿Qué es importante? Que lo sepan reconocer, que lo sepan analizar. Para eso tienes que leer las dos variables, la que hay en las X y la que hay en las Y, y analizarla. Bien, entonces ya que hemos comentado los volúmenes que ingresan y salen del pulmón, hay que estos volúmenes que ingresan están distribuidos en las distintas partes del sistema respiratorio, y no todo el volumen que ingresa o que sale es un volumen efectivo, porque como ustedes saben, el sistema respiratorio empieza desde la nariz hasta los alvéolos, y solo es la zona del bronquio respiratorio hacia el alvéolo la que hace el intercambio gaseoso. Entonces ahí hay ciertos términos que hay que conocer. Uno es el espacio muerto. Este espacio muerto va desde las fosas nasales hasta el bronquiolo terminal, y eso se denomina espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque anatómicamente es imposible el intercambio de gases aquí, y esto es de aproximadamente 150 mililitros. Entonces, espacio muerto anatómico, aire que no participa en el intercambio gaseoso. El aire alveolar es este de aquí. Este sí participa en el intercambio gaseoso, va desde el bronquiolo respiratorio y bueno, incluye el conducto, los sacos y el alveolo. Entonces, la fórmula para sacar aire alveolar tendría que ser el volumen corriente, ¿no es cierto? El volumen que uno inspira y expira en una respiración quieta, menos el espacio muerto anatómico, porque es el aire que no está haciendo intercambio de gases, que es 150. Entonces sabemos que el volumen corriente es de 500 mililitros, ya lo hemos visto, menos 150, esto da igual a 350. O sea, en realidad solamente 350 mililitros es, en una respiración, es el aire que está haciendo intercambio de gases. Veamos ahora cómo es que se distribuye y cómo se mueve en realidad este espacio muerto en la vía aérea. Vemos aquí un ciclo respiratorio. Tenemos la inspiración y tenemos la expiración. Vamos a empezar con el final de la inspiración. Cuando uno termina de inspirar, ingresa aire fresco. Este aire fresco, 350 mililitros, va a llegar al alvéolo, que se va a mezclar con el aire que ya está ahí, ¿no? Que es parte de la capacidad residual funcional. Y los otros 150 se encontrarán en el espacio muerto anatómico. Es aire también que no ha hecho intercambio de gases. Esto sí, 350, una vez que ingresan, hace su intercambio de gases. Una vez que finaliza la inspiración, hay que botar ese aire. Entonces, se dan cuenta, lo que yo voy a eliminar es también 500 mililitros, de los cuales los primeros 150 son los que habían estado en el espacio muerto anatómico. Y los otros 350 son los que hicieron ya intercambio de gases. O sea, es un aire, le llamamos aire viciado. ¿Qué te va a quedar en la vía aérea, en el espacio muerto? 150 mililitros de aire que ya hizo intercambio gaseoso, ¿okay? Ya realizó intercambio gaseoso y que estuvo en el alvéolo, salió. Terminó la expiración, entonces acá tenemos aire que está haciendo intercambio de gases, y en el espacio muerto anatómico es el aire que hizo intercambio de gases previamente y se ha quedado en esa vía. Una vez que iniciamos la inspiración,
tenemos que ingresar 500 mililitros de aire fresco, nuevo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al ingresar estos 500 mililitros, estos 150 que se encontraban en el espacio muerto anatómico son empujados y nuevamente entran al alveolo. De esos 500, 350 quedarán en el alveolo y es aire fresco que va a ser intercambio de gases. Y queda en el espacio muerto anatómico 150 mililitros. Al final de la inspiración, entonces, estos 350 van a ser 350 mililitros de aire que ya hizo intercambio gaseoso y te quedaron estos 150 en el espacio muerto anatómico, que es aire fresco. Y esto se vuelve a repetir durante cada ciclo respiratorio. Muy bien, entonces hasta ahora ya hemos hablado del espacio muerto anatómico, que es este de aquí, el aire alveolar, que es el aire que sí hace intercambio de gases, que es de aproximadamente 350 mililitros. Pero puede haber también alvéolos que estén ventilados, pero que no estén perfundidos. Eso se llama espacio muerto alveolar. Es alvéolos, como les digo, que ingresó el aire, ¿okay? Llega el oxígeno, pero no tiene a dónde difundir porque no hay un vaso que lo esté perfundiendo. Esto usualmente no sucede en una persona que es sana. O sea, todos nosotros no debemos tener espacio muerto alveolar, y si lo hay es muy insignificante. Importante esto, ¿por qué? Porque existe otro término que es el espacio muerto fisiológico, que es la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Entonces, si sabemos que el espacio muerto alveolar es inexistente en una persona sana, quiere decir que el espacio muerto anatómico es igual al espacio muerto fisiológico. Cuando el espacio muerto fisiológico supera, ¿no?, en cantidad al espacio muerto anatómico, es que este espacio muerto alveolar se ha hecho presente, existe, y eso es patológico. Por ejemplo, un paciente que tenga una embolia pulmonar, es un alveolo en el cual le llega el oxígeno, pero como está con un émbolo, no llega a la sangre, entonces no hay intercambio de gases. Eso genera que el espacio muerto alveolar se haga presente y por lo tanto el espacio muerto fisiológico sea mayor al espacio muerto anatómico. Bien, y finalmente, hablando de frecuencias, ¿qué cosa es frecuencia respiratoria? Es el número de respiraciones por minuto. Así como hay frecuencia cardíaca, también hay frecuencia respiratoria. ¿Qué cosa es ventilación minuto? Es el volumen corriente por las respiraciones por minuto. Que si vamos a suponer que el volumen corriente sea 500 y la frecuencia respiratoria sea 12, tendríamos 6.000 mililitros o 6 litros por minuto. O sea, movilizamos 6 litros por minuto de aire atmosférico. ¿Y la ventilación alveolar? Bueno, la ventilación alveolar entonces es aquel aire que se hace intercambio de gases, ¿no?, por la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, tendrá que ser la ventilación alveolar el espacio alveolar por la frecuencia respiratoria. Y ustedes saben que el espacio alveolar es volumen corriente menos espacio muerto anatómico. En inglés es VD. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con lo que es volúmenes, capacidades y frecuencias. La bibliografía que he utilizado es la misma de mecánica ventilatoria. Repásenla por favor y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.